Bueno, hola a todas y todos. Nos encontramos nuevamente en este video. Es un video, en este caso, que pretende ser un video orientativo para que puedan preparar la segunda evaluación. Recuerden, de cualquier modo, que cuentan con todos los videos preparados por la cátedra donde se fueron abordando los distintos temas. Los videos que hizo el profesor Gastón Beraldi y la profesora María Perón. Bueno, la segunda EFO tiene la misma modalidad que la primera, así que seguramente van a estar más tranquilas y más tranquilos porque ya tienen un poco de experiencia. Recuerden que pueden hacer varios intentos, pueden ir a revisar el material si tienen alguna duda y probar, intentar todas las veces que sea necesario. Por supuesto, antes hay que estudiar el material. Bueno, ¿qué estamos estudiando en esta segunda parte de manera general? En esta segunda parte nos metimos de lleno en la discusión epistemológica que se pregunta, por ejemplo, cómo funciona la ciencia, cuál es su método, qué es una teoría fáctica, cómo se estructura la teoría fáctica, cómo se justifica, qué enunciados se consideran enunciados de la ciencia y cuáles no, cómo se da el progreso en la ciencia. Otra pregunta que se hace es si explicamos del mismo modo los fenómenos de las ciencias naturales que los fenómenos que se abordan en las ciencias sociales. También se desarrolla en el texto la discusión si hay valores a la ciencia, bajo la pregunta, por ejemplo, de qué responsabilidad ética tiene la ciencia y los científicos con la sociedad, o qué responsabilidades tienen los científicos, si deben asumir los posibles riesgos del desarrollo de sus investigaciones. También se pone en consideración la relación entre ciencia y política. Estos son los temas troncales, los temas que se fueron desarrollando, son preguntas que se hace la epistemología, pero también son cuestiones que fuimos desarrollando a lo largo del texto. En la unidad 5 comenzamos con la caracterización del método y qué es una ciencia fáctica, la discusión sobre qué es una ciencia fáctica. En relación con la cuestión del método, se caracteriza se da cuenta de la discusión entre el monismo y el pluralismo metodológico. Esto es, frente a la postura del positivismo, que veía con ojos maravillados el espectacular avance de la física, y que pretende, por ese motivo, la unidad del método, es decir, esta idea de que las ciencias sociales deben tener el mismo método que las ciencias naturales, se le opone el pluralismo metodológico que al mismo tiempo acusa de reduccionista a la postura monista del positivismo lógico. Este ideal positivista de la ciencia, donde entonces las ciencias naturales son el modelo a seguir, es puesto en cuestión a fines del siglo XIX e inicios del XX por la corriente positivista. Esta corriente aboga por la autonomía de los diferentes campos de investigación, especialmente el de las ciencias sociales. Entonces, una cosa a la que deben prestar atención es a las distintas corrientes epistemológicas dentro de la epistemología contemporánea. Nosotros vimos el positivismo lógico y el racionalismo crítico de Popper, que forman parte de la filosofía clásica de la ciencia, o también conocida como concepción heredada, y el posempirismo o historicismo, donde vimos la teoría de los paradigmas de Kuhn y la propuesta epistemológica de Lakatos. Vamos a ver que recién en la primera mitad del siglo XX, la filosofía de la ciencia se constituyó como una disciplina, en cierto sentido autónoma, y se institucionalizó. Como veremos más adelante, este proceso coincide con la formación del Círculo de Viena y con el surgimiento en su seno de una corriente epistemológica conocida como positivismo lógico, que más tarde cambiarán de nombre para devenir en empirismo lógico. Nosotros no nos vamos a ocupar de diferenciar estas denominaciones, sino que las trataremos indistintamente. Bueno, el positivismo lógico abordó problemas filosóficos en torno a la ciencia, especialmente aquellos de carácter lógico, epistemológico y metodológico.
Esta corriente de pensamiento pretendió eliminar el pensamiento metafísico y teologizante de la ciencia, de la filosofía y de la vida diaria. Y ellos tenían como la intención de imponer un modo de pensar fundado en la experiencia y contrario a la especulación. Las teorías para esta corriente, para el positivismo lógico, eran concebidas como sistemas de enunciados. Los llaman sistemas de enunciados o sistemas como parecidos a los sistemas axiomáticos, pero con una pata, sistemas derivativos de enunciados con una pata empírica, ¿no? Y de lo que se trataba, en todo caso, era de analizar las relaciones lógicas entre enunciados y de estos con la experiencia. El análisis lógico de las teorías y explicaciones permitiría descomponer los enunciados en otros cada vez más simples hasta llegar a enunciados elementales de carácter empírico. Esta concepción científica del mundo entonces rechaza la metafísica y se orienta a establecer, como uno de los objetivos de su programa, la distinción clara entre ciencia y pseudociencia, entre ciencia y metafísica. Entonces, la filosofía de la ciencia se constituyó en el seno del positivismo lógico, que identificó problemas que debían ser resueltos y delineó un marco conceptual que el resto de las corrientes, marco conceptual y pilares de problemas que las distintas corrientes retomaron también y trataron de explicar. Uno de los temas que constituyó el núcleo de sus reflexiones también era la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación de las hipótesis. Asimismo, veremos cómo el positivismo lógico pone el foco en las teorías como producto y no en la actividad productora de esos saberes. Va a sostener la distinción tajante por esto mismo entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, es decir, no entienden las teorías como procesos, sino como producto. Es decir, una vez que tengo una teoría, las analizan lógicamente y discuten respecto a los métodos de justificación. Ellos van a decir que la epistemología, perdón, no debe estudiar cómo se descubren las hipótesis, sino que se debe ocupar en indagar sobre cuál es el método adecuado para justificarlas. El interés se centra en el análisis de esas teorías y su relación con la experiencia, y no en cómo se arribaba a su formulación. Porque ellos veían o creían que en el contexto de descubrimiento, que es el contexto que se refiere al proceso de generación de nuevas hipótesis, en este contexto es posible reconocer factores psicológicos, sociológicos, etcétera, que son los que intervienen en la generación y surgimiento de una idea o de una hipótesis, por lo cual van a decir, no hay lógica del descubrimiento, no se puede llegar a través de ningún mecanismo lógico a la generación de teorías. Por lo cual, por reconocer que no hay lógica de descubrimiento, van a decir, bueno, nosotros nos tenemos que abocar a la justificación, del contexto de justificación de las hipótesis. Ustedes van a ver en el texto que, en cambio, para la corriente inductivista ingenua, sí se pueden llegar a crear teoría a través de la lógica inductiva. Esto último, por supuesto, va a ser muy criticado por el positivismo lógico. Entonces, para el positivismo lógico, una vez formulada una teoría, podía estudiarse su estructura y su relación con la experiencia para lograr de ese modo su justificación. Dada una teoría y ciertas hipótesis, aquellos que son aquellos enunciados que componen las teorías, es posible llevar adelante el proceso de validación de estas hipótesis a partir de sus consecuencias observables, proceso que se conoce como el de contrastación de las hipótesis. Averiguar si una hipótesis es correcta o no es lo que se conoce como proceso de contrastación. Este mecanismo
consiste en inferir deductivamente consecuencias de las hipótesis que queremos contrastar y luego comprobar si éstas se cumplen o no. Las consecuencias que debemos deducir de las hipótesis son enunciados básicos, es decir, enunciados singulares o muestrales con términos observacionales y sin términos teóricos. Los invito y las invito a ver cómo es la estructura de una hipótesis según la filosofía clásica de la ciencia, esto es, sus distintos tipos de términos, sus distintos niveles de enunciados. Entonces, dijimos que para el positivismo lógico hay problemas, estos problemas son explicados a partir de hipótesis, pero lo que sucede en general es que estas hipótesis tienen un alto grado de teoricidad y no se las puede contrastar directamente con la experiencia, por lo cual necesito operar a través de hacer una reducción hacia un enunciado observacional a través de procesos deductivos. Y tengo hipótesis fundamentales, hipótesis que voy derivando a partir de estas hipótesis fundamentales, pueden también aparecer como premisas hipótesis auxiliares o hipótesis ad hoc, hasta llegar a las consecuencias observacionales, que son entonces esos enunciados que van a ser contrastados, que me van a permitir comprobar si se cumplen o no. Otro tema, bueno, los invito entonces y las invito a ver bien de qué se trata, de cómo para ellos es la estructura de una hipótesis, ¿no? Según la filosofía clásica de la ciencia. Otro tema del núcleo de sus reflexiones fue el interés, como ya dijimos, por demarcar qué enunciados pertenecen a la ciencia y cuáles no. A este problema se lo llamó el problema de la demarcación. Van a ver que Popper, que forma parte, es el racionalista crítico, también estaba interesado en demarcar los enunciados de la ciencia, solo que propone un criterio diferente. Es importante que vean aquí, en todo caso, el problema de la demarcación es un problema que preocupaba a toda la filosofía clásica de la ciencia, en tanto pretendían rechazar la metafísica, esto de desterrarla de la ciencia. Bueno, entonces, dentro de las corrientes epistemológicas que ya mencioné hace un ratito, debemos prestar atención a la diferencia entre el inductivismo ingenio, el inductivismo sofisticado, del cual forma parte Hempel y Carnap, pertenecientes al positivismo lógico, que ahonden en las críticas que el inductivismo sofisticado, o también llamado confirmacionismo, le hace al inductivismo ingenuo. También presten atención a la propuesta de racionalismo crítico o falsacionismo de Popper. Van a ver que a pesar de que Popper forma parte de la concepción heredada, trae una propuesta diferente. En principio parte de la idea de que la inducción no tiene nada que hacer en el método científico. Por eso, a diferencia del inductivismo sofisticado, que sostiene que las hipótesis al tener elementos empíricos a favor se pueden confirmar, aunque sean en términos de probabilidad, Popper va a decir que a lo sumo se pueden corroborar si no tienen elementos en contra, es decir, elementos que las refuten. Otra diferencia es el criterio de demarcación. Van a ver que su criterio de demarcación, el de Popper, es la falsabilidad de los enunciados. Es decir, él va a sostener, a diferencia del positivismo lógico, para quienes los enunciados de la ciencia son aquellos que pueden ser reducidos al lenguaje observacional, Popper va a decir que los enunciados considerados científicos son aquellos que poseen falsadores potenciales, que harían posible su rechazo o su refutación. Bueno, ¿cuándo un enunciado es falsable? Bueno, cuando tiene contenido empírico y puedo postular un falsador potencial. Es decir, él va a decir, una hipótesis es falsable si puedo encontrar un enunciado que la contradiga, o sea, un enunciado lógicamente posible que la contradiga. Es decir, si encuentro un falsador potencial. Lo que va a decir Popper, ya verán que él va a sostener que en definitiva la ciencia se debe ocupar de intentar falsar las teorías y no de establecer su verdad. Por eso, cuando una hipótesis no puede ser refutada, es decir, no se pueden encontrar elementos que la falseen, dice a lo sumo será corroborada.
será considerado conocimiento provisorio hasta tanto se la pueda refutar. Otra diferencia importante entre estas dos corrientes epistemológicas, entre el empirismológico y el falsacionismo de Popper, es la noción de progreso que sostienen. Digamos, comparten la idea, como les dejé en el foro de la unidad 5, comparten la idea que el progreso de la ciencia se concibe como una tarea de avance hacia una meta que, si bien es considerada inalcanzable, motoriza a la empresa científica. Es decir, es como una meta que avanza hacia la verdad. Ellos reconocen que, si bien no podemos alcanzar la verdad, la ciencia avanza hacia ella y ese adelanto constituye la medida de su progreso. Entonces, el progreso es concebido dentro de esta corriente clásica, como el paulatino acercamiento hacia la verdad. Pero para Popper se avanza a través de la postulación de teorías y sus refutaciones, es decir, avanzamos por ensayo y el error. En cambio, en el empirismo lógico, las nuevas teorías conservan los éxitos de las teorías refutadas, es decir, hay acumulación del conocimiento. En tanto, el progreso consiste en ir confirmando nuevas teorías que sean cada vez más verdaderas. Cuando pasen a la corriente historicista, atiendan entonces a la propuesta de Kuhn y de Lakatos. En el caso de Kuhn es muy importante la noción de paradigma y que reconozca los distintos periodos de la ciencia que él propone, es decir, que tengan en cuenta el periodo preparadigmático, la ciencia normal, los momentos de crisis, la noción de revolución científica. Y sobre todo también la noción de progreso de Kuhn, que es muy relevante porque es totalmente diferente a la propuesta por la epistemología clásica. Van a ver que para Kuhn, relacionado con su teoría de los paradigmas, la ciencia avanza a través de hiatos y no es acumulativa, como proponía la filosofía clásica de la ciencia. Es decir, cuando hay cambios de paradigma, el paradigma, el nuevo paradigma, no tiene nada en común, es incomparable con el paradigma anterior. Y más aún, dice, no hay ningún elemento empírico, no hay ningún elemento perceptual que me permita decidir qué paradigma es mejor que otro, sino que hay una especie de conversión por parte de un consenso por parte de la comunidad científica que adopta el nuevo paradigma. Pero este nuevo paradigma trae una nueva concepción del mundo, trae una nueva ontología, una nueva metafísica, por lo cual son incomparables. Por eso él va a decir que la ciencia avanza a través de saltos, de hiatos, y por eso va a decir que no es acumulativa, por lo menos en el sentido que lo dice la epistemología clásica. Si hay acumulación en Kuhn, va a ser solo en el periodo de la ciencia normal. Así que bueno, les pido que profundicen estos puntos que acabo de mencionar. Van a ver luego que en el caso de la propuesta falsacionista sofisticada de Lakatos, cambia la unidad de análisis. Su epistemología toma elementos de la filosofía de Popper, pero también la impronta historicista de Kuhn. La unidad de análisis de Lakatos son los programas de investigación científica. Les pido entonces que revisen cómo están conformados los mismos. Van a ver que Lakatos dice que los programas de investigación, eh, la comunidad científica primero toma una decisión eh, metodológico-pragmática respecto a las hipótesis fundamentales, que las van a considerar irrefutables. Estas hipótesis irrefutables son las que forman parte del núcleo duro de la investigación científica, que está protegido por un cinturón protector de hipótesis auxiliares, que son las que eventualmente se van a ir modificando si aparecen elementos que contraríen las hipótesis del núcleo duro. Les pido entonces que revisen bien las características de esta unidad de análisis propuesta por Lakatos. Eh, También es distinta su idea de progreso científico, es diferente a la de Kuhn.
dado que él va a sostener que el desarrollo de la ciencia se manifiesta mediante dos tipos de cambios. Uno que podríamos llamar un cambio interno, que es este cambio que mencionaba recién, ¿no? Cuando se cambian las hipótesis a partir de elementos que contrarían las hipótesis fundamentales, es un cambio interno, pero también, es decir, este primer cambio, el cambio interno, es el reemplazo de las teorías dentro del mismo programa de investigación científica, y el segundo, que se presenta según Lakatos con menos frecuencia, se da cuando en la competencia entre dos programas de investigación científica rivales, uno de ellos termina por imponerse sobre el otro cuando tiene mayor alcance, cuando tiene mayor poder explicativo y demás. En relación con el tema explicación científica, aquí tienen que tener presente los tipos de explicación propuestos por el positivismo lógico, es decir, la concepción estándar de la explicación científica, es decir, qué es una explicación científica, cómo está compuesta y cuáles son los modelos de explicación presentados, los modelos estándar, que son los modelos legales, tanto el nomológico deductivo como el estadístico. Lo que van a ver también, lo que es importante que puedan ver acá, es el debate que se da entre explicacionismo y comprensivismo. Esto es, veremos que frente al explicacionismo de la concepción estándar de la ciencia, que justamente pretende que la explicación de los fenómenos naturales y los fenómenos de las ciencias sociales deben hacerse mediante leyes, se le va a oponer el paradigma hermenéutico o comprensivista. Las contribuciones más recientes de la hermenéutica pretenden justamente dejar de lado estas supuestas diferencias radicales entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y van a sostener que toda ciencia en realidad es hermenéutica porque en realidad exige siempre una dimensión de interpretación. La hermenéutica adopta una postura crítica respecto al paradigma naturalista y positivista que sostenía la filosofía clásica de la ciencia, porque justamente lo consideraba reduccionista, en cuanto consideraban que los fenómenos naturales como los sociales podían ser solamente explicados a través de leyes. La hermenéutica va a decir que los fenómenos sociales pueden ser comprendidos. En relación con la hermenéutica, les aconsejo entonces que revisen cómo se fue dando el desarrollo de la misma y que puedan ver la propuesta de Dilthey, de Gadamer, la propuesta de Riquet. Fíjense que este último va a sostener que la explicación y la comprensión se complementan. Revisen también qué significa la doble hermenéutica de las ciencias sociales para Giddens. También presten atención al giro hermenéutico de las ciencias naturales. Esto es interesante, dado que justamente cuestiona tanto la visión positivista sobre las ciencias naturales, que estaba centrada en la idea de causalidad y calculabilidad matemática, como también, como también cuestiona el dualismo que planteaba la hermenéutica clásica de Dilthey entre comprensión y explicación. Este giro hermenéutico en ciencias naturales implica la puesta en cuestión de la visión tradicionalmente planteada por el positivismo, señalando que al igual que las ciencias sociales, las ciencias naturales también surgen de procesos sociales situados de construcción del conocimiento. En cuanto a la unidad 7, veremos la distinción entre hecho y valor. Para esto primero hay que saber qué es un juicio de hecho y qué es un juicio de valor. Veremos que un juicio de hecho es un enunciado que describe un estado de cosas del mundo. En cambio, un juicio de valor es una oración evaluativa que realiza una valoración sobre algo. Por ejemplo, tal cosa es buena, tal cosa es mala. Bueno, el problema es que el empirismo siempre ha sostenido que se puede alcanzar un consenso solo sobre los juicios de hecho, ¿no? Y no sobre los juicios de valor, como si los juicios de hecho no estuviesen contaminados por valoraciones. En esta discusión, Putnam nos va a llamar la atención sobre el hecho de que es necesario abandonar esta división entre juicios de hechos y valores para entender que los hechos también están condicionados por
un marco teórico dentro del cual están siendo interpretados, es decir, tienen un aspecto también valorativo. Según Ricardo Gómez, a la luz de la filosofía de las ciencias del siglo XX, nos va a decir que ningún tipo de juicio, ya sea de juicio de hecho o de valor, es capaz de arribar a un consenso. Para él, lo que es un hecho queda determinado por el marco teórico desde el cual se lo interpreta. Por eso la dificultad de llegar a consensos. Justamente la idea de imbricación entre hecho o valor implica que los hechos están permeados por valores, no pueden escapar al juicio valorativo por parte del científico. Según Ricardo Gómez, este movimiento de imbricación entre hecho y valor desenmascara que esta dicotomía es falsa, este enfrentamiento es falso y es necesario abandonar esta división. Con respecto a esto último, veremos lo que se dio en llamar el problema de la neutralidad valorativa de la ciencia. Y bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, acá van a observar la postura cientificista y la anticientificista. En los videos del profesor Beraldi este tema está muy bien explicado. Van a ver que el cientificismo considera que el científico, en cuanto que es producción de teoría, estaría comprometido exclusivamente con valores en materia de conocimiento, es decir, no estaría atravesado por cuestiones valorativas. Cuando se habla de valores cognitivos, por ejemplo, se habla del alcance de una teoría, ¿no? Hacen como una especie de desdoblamiento artificial del sujeto, en donde habría uno que es científico y no está contaminado y otro que es ciudadano, y de esta manera se eximía de responsabilidad social a la ciencia, y endilgando a otros la culpabilidad acerca del buen o mal uso del desarrollo científico. Verán que Ricardo Gómez sostiene que la presencia de valores en la práctica científica y reconocer que hay valores en la práctica científica debería ser, por el contrario, considerado un aspecto positivo, porque es absurdo pensar que los científicos no están influidos o atravesados por ciertos valores, ciertas ideas, ciertos valores políticos. Y además dice que por otra parte, el reconocimiento de la presencia de valores en la ciencia eh, permitiría una mejor visión de lo que es la práctica científica, de los desacuerdos políticos existentes, y él dice, bueno, esto le daría claridad al debate. Por último, para no hacer tan extenso este video, verán que en el apartado de ciencia y política hay un tratamiento de diversas posiciones en torno al rol que le cabe a la producción científica en el desarrollo social y productivo de un país. Para abordar la lectura de este apartado, tomen en consideración también el debate en torno a la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia y también al debate sobre la ciencia martillo. Puntualmente, respecto a la cuestión de la filosofía política de la ciencia, se pretende que puedan hacer una caracterización de ella, es decir, que puedan identificar los principios que muestran la dimensión política que conlleva toda epistemología, lo cual, por supuesto, implica también que reconozcan que cuando decimos política no nos estamos refiriendo a que sea partidaria o fundamentalista, eh, y al mismo tiempo que también comprendan que no implica el abandono de la objetividad y de la racionalidad científica. Bueno, la idea de este video entonces es que pueda servir para estructurar un poco el estudio, son muchos los temas, les recomiendo hacer resúmenes, fichas, cuadros, que les permita ordenar los temas y también poder establecer relaciones. Eh, Algunos de los temas solo están mencionados para que luego puedan ir a profundizar. Bueno, cualquier consulta pueden volcarla en los foros de las unidades correspondientes. Y bueno, falta muy poquito, así que fuerza, adelante, les va a ir muy bien y estudien mucho y no olviden de consultar en el foro cualquier cosa que necesiten.